Hola, mi nombre es Andrés. Yo solía ser pésimo para el inglés, especialmente para la pronunciación, hasta que encontré dos excelentes herramientas que me ayudaron a mejorar muchísimo y que hoy quiero compartir con ustedes, al igual que enseñarles las diferencias entre los sonidos que tenemos en el inglés y los sonidos que tenemos en el español, so that you can improve your pronunciation as well. Welcome to Cacatúa. Mi nombre es Andrés, bienvenidos a Cacatúa. Como ya les dije, aprendí inglés de forma autodidacta y quiero en esta serie de videos compartir con ustedes las herramientas y el conocimiento que ayudó a mejorar mi pronunciación. Bueno, desde mi celular quiero mostrarles que lo que hago cotidianamente para mejorar mi pronunciación es, cada vez que tengo una duda, voy a los diccionarios online, diccionarios gratuitos. En este caso les estoy mostrando desde mi celular el diccionario Macmillan, pero hay otros que les mostraré al final de este video. Busqué la palabra TSH, que significa técnico, y lo interesante de estos diccionarios, que no son traductores, que no estamos hablando aquí de Google Translator, estamos hablando de diccionarios, me muestran en la parte derecha un botón que dice Pronunciation. Pueden hacer clic ahí y escuchar una voz un poco computarizada que en el caso mío no me ayuda mucho porque no tengo un oído muy fino, un oído muy desarrollado. Lo que me ha ayudado realmente es la transcripción fonética que está al lado. Si ven entre los slash dice T-E-K, TEC. Esa es la correcta pronunciación de esta palabra, TEC. Lamentablemente todos los símbolos fonéticos no son tan obvios y tan fáciles de interpretar y muchos sonidos no los tenemos en el español, casi ninguno en realidad. Entonces, lo que me ayudó a aprender en orden lógico estos sonidos es otra herramienta que les voy a mostrar que está diseñada para los hispanohablantes, para que los hispanohablantes mejoremos la pronunciación. Es una herramienta que muestra todos los símbolos fonéticos organizados por grupos y me da un listado de palabras que se parecen mucho en español. Me muestra la palabra, la transcripción fonética, una explicación de la pronunciación y viene con audios. Esos audios son de más de 1600 palabras que luego de haberlas escuchado varias veces, creo que fue lo que me ayudó a hacer que mi inglés fuera no solo más claro, sino también fluido, ya que gané bastante vocabulario haciendo esto. Voy a usar esta herramienta como guía a lo largo de esta serie de videos para ir explicando cada símbolo fonético y cada sonido. Vamos a empezar con las vocales largas y voy a hacer un poco más grande esta pantalla para que puedan verlo allá desde sus celulares o computadores. Ok, ya lo tenemos en pantalla grande. Vamos a comenzar explicando que los sonidos en el inglés y en el español de las vocales son bastante diferentes. Primero, en el español tenemos 5 vocales que tienen 5 sonidos. En el inglés tenemos las mismas 5 vocales escritas, pero tienen 12 sonidos posibles. Y no hay una regla para cada vocal que nos diga esta vocal se pronuncia de estas maneras. Debemos practicar mucho y poco a poco identificar ciertos patrones donde aparecen esos sonidos. Esos 12 sonidos están divididos en dos, los sonidos largos y los sonidos cortos. En el video de hoy vamos a ver los sonidos largos. Vamos a comenzar por la I larga. Como ven en azul en sus pantallas, ese es el símbolo fonético que representa este sonido. Es una I minúscula seguida de 2 puntos. Los 2 puntos nos indican que el sonido se debe prolongar. Vamos con el primer ejemplo. La palabra fácil. Si ven, a la izquierda se escribe con una E y una A. Al final una Y. En ninguna parte aparece una I. Pero cuando vemos la transcripción fonética, después del slash y una comilla que ya les explico qué significa, vemos una I seguida de 2 puntos que nos indican que se prolonga un sonido de la Z y nuevamente el de la I larga. Se pronuncia easy, easy. El slash en todos estos sonidos no tiene ningún sonido, no tiene en la transcripción fonética, solamente nos indica que el sonido comienza y termina, pero no tiene ningún sonido. Lo podemos ignorar. Luego, esa primera comilla sí es muy importante y nos va a indicar que la siguiente sílaba es la que tiene la acentuación mayor en la palabra.
Como ustedes saben, en el español a veces indicamos en la forma escrita que una palabra tiene acentuación con una tilde, pero en el inglés no nos dan esas pistas. Entonces es muy útil que miremos siempre la transcripción fonética para estar seguros en qué parte, en qué vocal, en qué sílaba debemos hacer mayor fuerza. Porque no es lo mismo decir easy que decir easy. Easy no existe esa palabra, no nos van a entender. Y en algunos casos, una misma palabra cambia su significado, debe ser un sustantivo o un verbo, dependiendo de dónde coloquemos la acentuación. Vamos con otro ejemplo, la palabra secret. Secret. Si han notado, en mi pronunciación yo sonrío cuando hago la I larga. Básicamente el sonido es muy parecido al español, pero debemos exagerar un poquitico al estirar más los labios. I, I. Porque veremos que esa es la principal diferencia de la I corta que veremos en el próximo video. Otro ejemplo donde en la palabra recrear no vemos que haya dos puntos después del sonido de la I larga. Eso nos quiere decir que a veces el sonido se prolonga y a veces no. En este caso se pronunciaría recreate, recreate. Vamos con el siguiente sonido. Sonido de la U larga. Se representa, como ven en azul, con una U minúscula seguida de dos puntos. El primer ejemplo, siempre en estos listados, trata de explicarnos o hacernos notar las diferencias entre el español y el inglés. En este caso, nuevamente, que la escritura difiere de la pronunciación muchísimo. En escritura la palabra luna tiene una doble O, pero en pronunciación es una U larga. Moon, moon, moon. Este sonido es igual al español, solamente alárguenlo un poco cuando tengan los dos puntos. Vamos con otro ejemplo. Include, include. Super, super, super. Este archivo viene con audio, son 1600 palabras con audios que nos permiten escuchar una persona hablante del inglés en forma nativa, un norteamericano. Entonces vamos a poder practicar más a fondo para que estos sonidos no los sepamos simplemente de una forma teórica, sino también de una forma práctica, nos salgan en forma natural, nos salgan de una forma casi inconsciente. Y eso solo se logra practicando mucho, y por eso al final les mostraré dónde pueden adquirir este archivo, esta herramienta con los audios, dónde lo pueden descargar. También veremos un poco dónde descargar o dónde consultar los diccionarios, donde encontramos estas transcripciones fonéticas que nos ayudan a mejorar nuestra pronunciación. Por ahora me voy a enfocar inicialmente en explicarles sonido por sonido de estas vocales largas. El siguiente que vamos a ver es el de la A larga. Como ven en azul, nuevamente es una A minúscula seguida de dos puntos. En el primer ejemplo, la palabra carro, aquí nos quieren hacer notar que en la transcripción fonética muchas veces sonidos y consonantes pueden estar entre paréntesis. Esto quiere decir que en algunas regiones ese sonido no se pronuncia, que podemos encontrar personas, por ejemplo, de la ciudad de Boston en Estados Unidos, que digan la palabra carro así. Car, car, casi no se nota la R. Y otras personas en otras regiones que digan car, car, car. El sonido de la R del inglés debemos practicarlo mucho y entenderlo. Lo vamos a ver en un próximo video porque difiere mucho, se diferencia bastante del sonido de la R del español. Por ahora les quiero mostrar que esta herramienta también tiene gráficas y explicación de cada sonido, entonces más adelante les mostraré el sonido de la R. Por ahora veamos otro ejemplo. Guitar, guitar. Star, star. Aprovecho esta palabra, la palabra estrella, para mencionarles que, como ustedes saben, en el español muchas veces encontramos que casi todas las consonantes están acompañadas de una vocal, pero en el inglés muchas consonantes a veces las encontramos en solitario, seguidas por otra consonante, sin una vocal que haga
moldee su sonido de una forma diferente. Entonces debemos aprender a pronunciar las consonantes de forma aislada. Y lo que pasa muchas veces es que los hispanos en estas palabras que empiezan por una S, les colocamos una E. Entonces decimos star, star. Y como pueden ver en la transcripción fonética, solo es el sonido de la S. Star, star. Debemos practicar cada sonido de las consonantes para aprender a decirlos de forma aislada y lo veremos en un video futuro cuando veamos las consonantes. Vamos a ver la O larga. Aquí ya comenzamos a notar más diferencias entre el inglés y el español. El primero es que en la transcripción fonética el símbolo es una media luna, ya no es una O minúscula. Seguido nuevamente, como ya sabemos, de dos puntos cuando nos indican que debemos prolongar este sonido. ¿Cómo debemos pronunciar esta O larga? Es hacer lo mismo que hacemos con una O del español, pero abriendo más la boca, dejando los labios redondeados. Entonces, la O del español es O, O, O. La O larga del inglés es O, 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 O. Como ven, abro más los labios. También notarán cuando hayan practicado mucho que las vocales largas aparecen en sílabas que normalmente están acentuadas. Entonces, para acentuar un sonido vamos a necesitar más aire, más fuerza. Por eso, algunas personas recomiendan que cuando hagamos el sonido de la O, movamos la lengua ligeramente hacia adelante contra los dientes inferiores para dejar salir más aire. O, 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 O. Sigamos con los ejemplos. Ball, ball, ball. Siguiente ejemplo. Vemos la palabra alternativa, se escribe con una A al principio, pero en la transcripción fonética vemos que se escribe con una O larga. Vamos a hacer esto por partes, esta pronunciación por partes. La primera sílaba, all, all. Siguiente sílaba, ter, ter. Finalmente, native, native. Todo junto, alternative, alternative. Ya vamos a ver la siguiente vocal larga que es casualmente está en esta sílaba. Después de la T vemos que hay como una especie de E, pero mirando de forma inversa hacia atrás. Ese es el símbolo de la E larga que vamos a ver a continuación. Otro ejemplo, la palabra norma se pronuncia norm, norm, norm. El sonido de la E larga, como ven en azul, su símbolo fonético no se parece mucho a una E, es como una especie de, bueno, una E mayúscula, pero mirando hacia atrás. Vemos en los primeros ejemplos que lo que nos intentan mostrar es que nuevamente el sonido de la E larga no necesariamente está asociado a una E en escritura. Lo vemos en la palabra muchacha y en la palabra pájaro. Eso es una trampa que los hispanohablantes solemos caer y cometer errores al pronunciar, por ejemplo, girl, girl, girl. Cuando aprendemos la transcripción fonética notamos que en realidad el sonido, y si prestamos atención, es una combinación de una E con una R. Hay que aprender a fusionar esos dos sonidos. Esta vocal larga particularmente siempre va a estar antes de una R y el sonido se fusiona. Entonces vamos a pronunciar una E y al mismo tiempo casi una R del inglés que se logra de la siguiente forma. Vamos a ir aquí a este archivo que también nos muestra gráficas de cómo hacer el sonido. Entonces, vemos que la lengua acá hay que subirla hacia el paladar en la parte superior, pero sin tocar el paladar. Ven que hay una línea acá en azul que indica que el flujo de aire debe pasar entre la lengua y el paladar. Practiquemos la R. Er, er. Suban la lengua, casi tocando el paladar. Er, y no la hagan vibrar. Er, er, er. Y ahora incorporemos el sonido de la E.
er, 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 er. La lengua está abajo, comienza el sonido de la E y sube hacia el paladar. Er, er. Ahora vamos a practicar con los ejemplos. La palabra muchacha. Girl, girl, girl. La palabra pájaro. Bird, 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 bird. Vemos que al final hay una D. Este sonido de la D lo vamos a perfeccionar cuando veamos las consonantes. Lo mismo que el sonido final de la L no es la misma L del español. Los lingüistas le llaman dark L porque es una L al final de una palabra y se pronuncia de una forma un poco diferente que estudiaremos en un video futuro. Por ahora vamos al siguiente ejemplo. Como ven, la palabra urgente, ya aquí a partir de acá ya todas las palabras se parecen al español, pero nuevamente vemos que a pesar de que se escribe con una U al principio, en la transcripción fonética entendemos que su pronunciación correcta es con una E larga. Sería urgent, urgent, y no urgent, urgent, urgent. Es una diferencia bastante grande. Otro ejemplo, circuit, 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 que significa circuito y debido a su parecido, muchas personas podrían pronunciar circuit. Bueno, vamos a explorar más esta herramienta. Les voy a mostrar las ventajas que tiene. También les voy a mostrar dónde pueden descargar los diccionarios para que los tengan en sus celulares. Y vamos también a practicar un poco este sonido de la E larga con los audios que trae esta herramienta. Nos va a ayudar a escuchar a una persona que habla inglés en forma nativa y asociar esos sonidos con la transcripción fonética y un poco ver los patrones que se ven en la forma escrita. Aquí el patrón, por ejemplo, de la E larga es que normalmente son sonidos que son vocales que están antes de una R. En muchos casos esos sonidos van a ser largas, pero no siempre. En general, también vamos a ver que estos sonidos de las vocales largas aparecen en sílabas acentuadas. También vamos a ver, por ejemplo, que la I larga aparece en palabras que precisamente no se escriben con I. Entonces, todos esos patrones se van a reconocer de forma natural en la práctica y la idea es que no vamos a pensar antes de hablar porque nos vamos a bloquear. Ahora que tenemos este conocimiento, si cada vez que vamos a pronunciar una palabra vamos a pensar cómo se escribe y qué vocal será, una larga, una corta, nos vamos a bloquear. Lo mejor es adquirir esta habilidad con mucha práctica. Por eso, pues este listado acá, que tiene más de 1600 ejemplos, nos va a ayudar muchísimo para adquirir esa habilidad en los músculos de la cara, la lengua y también donde hacer vibrar más las cuerdas vocales. Bueno, como les dije, vamos a practicar con los audios que vienen con esta herramienta. Creo que de este grupo de sonidos iniciales de vocales largas, el sonido de la E larga es tal vez el que menos se parece al español. Por eso, entonces vamos a escuchar el audio. Lo que recomienda esta herramienta es que ustedes inicialmente se fijen solo en la columna donde están los símbolos fonéticos para que empiecen a relacionarse con ellos y presten atención especialmente al sonido y al símbolo de la E larga. Yo voy a hacer el ejercicio más avanzado que sugiere esta herramienta. Luego que ya se ha entrenado un poco el oído, lo que sugiere es que para aumentar su vocabulario también debe aprender cómo escribir estas palabras que, aunque se parecen mucho al español, tienen sus diferencias en escritura. Entonces hay una columna que dice practicar escritura. Yo voy a usar mi computador, se puede usar también con el celular y esta herramienta me dirá si lo escribí correctamente o no. Entonces vamos a hacer play al video y ya finalmente les mostraré cómo pueden obtener este archivo, estos audios y cómo pueden descargar en sus celulares los diccionarios que les ayudarán a consultar cada vez que tengan una duda sobre una palabra. Girl, girl. Bird, bird.
urgent, urgent. Circuit, circuit. Perfect, perfect. Turn, turn. Observable, observable. Personally, personally. Virtually, virtually. Commercially, commercially. Internally, internally. Ex, Vamos a parar hasta ahí. Esta herramienta tiene muchas palabras, tiene alrededor de 1600. Entonces, quiero mostrarles que incluso yo que he practicado un poco ya con ella, cometo algunos errores. En este caso, la palabra commercially se escribe con dos M's, yo la escribí con una sola. Entonces, la herramienta me corrige y luego puedo concentrarme en esta palabra que escribí equivocadamente. Ya para finalizar, entonces les voy a mostrar cómo pueden descargarla y cómo pueden también en sus celulares tener buenos diccionarios para consultar pronunciación. Vamos a hablar un poco de los diccionarios. Hay diferentes compañías que generan estos diccionarios y que están disponibles en sus páginas web. Solo ingresen a Google y coloquen English Dictionary y verán varios. Uno de mis favoritos es Longman porque es bastante completo. Cuando digito aquí en la casilla de búsqueda una palabra, obviamente la digito en inglés porque esto no es un traductor, es un diccionario de inglés. Entonces, si no sé cómo escribir la palabra, la escribo lo más parecido que yo crea o lo más aproximado que yo crea y me va a mostrar varias opciones, escojo la correcta. Después de digitar la palabra y dar aquí en el botón buscar, me va a aparecer la palabra con la transcripción fonética de los símbolos que estamos estudiando. Si la palabra tiene una diferenciación entre la pronunciación norteamericana y la británica, este diccionario me va a colocar las dos transcripciones. Entonces, en el caso de carro, yo sé que los británicos no pronuncian la R y por eso aquí, como ven, no aparece después de la A larga el símbolo de la R. Aparece la definición y también ejemplos donde usar esa palabra para que aprendan en contexto. Otro diccionario que me gusta mucho se llama Macmillan. Este diccionario me muestra una transcripción fonética o un acento a la vez. Entonces, yo debo decidir si quiero aprender el inglés británico o el americano. Y ir a menú, opciones, y me va a aparecer aquí la opción de escoger Select American English o British English y yo escogí el inglés americano y di clic en Save. De esa manera, la próxima vez que busque una palabra me va a aparecer la transcripción fonética de ese acento. Si van a Google Play o Apple Store, pueden descargar en su celular aplicaciones de diccionarios. Lo único que les digo, normalmente estos diccionarios tienen costo y cuando son gratuitos tienen mucha publicidad. A mí me gusta esta aplicación gratuita que se llama DictNote. Les dejo el nombre abajo en la descripción porque lo que me hace es un link directo desde mi celular hacia las páginas web de dos diccionarios muy buenos, Cambridge Dictionary y Macmillan Dictionary, que es mi favorito. Funciona siempre y cuando tenga internet. Si no tengo internet, pues debo descargar una aplicación y normalmente pagar por ella. Esta compañía se llama Blissify, genera contenido digital de diferente tipo y generó esta herramienta de pronunciación que viene con audios de todas las más de 1000 palabras o 1600 palabras que tiene
y viene con diferentes archivos. Cuando uno lo adquiere, inmediatamente le llega un correo electrónico con diferentes links de descarga para descargar archivos en PDF, archivos en Excel o hoja de cálculo para practicar escritura, y tiene un costo de $14, pero ojalá cuando lo hagan pronto tengan la oportunidad de recibir este descuento del 50%. Si bajan hasta el final, pueden hacer clic acá y llenan 3 preguntas que incluye su correo electrónico para que les envíen un cupón de descuento. Un cupón, en este caso, es un código que cuando estén haciendo el proceso de compra lo van a digitar y les va a quedar en $7 aproximadamente esta herramienta, que vale mucho la pena. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y los espero en el próximo video donde aprenderemos las vocales cortas del inglés.